En este tutorial os voy a enseñar a utilizar esta hoja de chuleta para sumarizar la información de un data frame. Aquí podéis ver que partimos de 891 filas en una tabla, que en este caso trabajamos con el Titanic, donde cada fila representa una persona y características de si sobrevivió, la clase en la que iba, el sexo, la edad y la cantidad de dinero que pagó para ir a bordo del Titanic. En lugar de tener la información en bruto, quisiéramos sumarizarla para ver la edad media según si sobrevivió o no y si era hombre o mujer. Los pasos que os voy a explicar a continuación, aunque use el ejemplo del Titanic, lo podéis utilizar en cualquier data frame de cualquier tópico, ya sea en fútbol, ya sea tenis, ya sea marketing o recursos humanos. Entonces el procedimiento siempre va a ser el mismo. Cargamos la tabla de datos y vamos a tener una pregunta de interés. En este caso, ¿cuál fue la edad máxima de hombres y mujeres en el Titanic? Pues tenemos el data frame del que partimos y las preguntas clave que nos tenemos que hacer es ¿cuáles son las columnas de interés? Y en este caso son la edad y las que nos dice la información de hombre y mujer. Por tanto, age y sex. Una vez las hayamos identificado, tenemos que preguntarnos cuáles son las columnas categóricas, las que tienen texto. En este caso es la del sexo. Entonces buscamos la función groupBy, le pasamos dentro la columna categórica, en este caso el sexo, con el punto accedemos a la numérica, age, y a continuación aplicamos la operación matemática, que en este caso sería la media. Ejecutamos y veis cómo hemos pasado de tener el data frame original a tener la información sumarizada. Ahora vamos a visualizar los datos porque no es lo mismo verlo en números que en una gráfica donde podemos apreciar mejor las diferencias. Para ello tenemos que trabajar siempre con el objeto DataFrame, por tanto tenemos que aplicar la función resetIndex, ejecutamos y lo guardamos en una variable que se llama dff como DataFrame final. Volvemos a ejecutarlo, vemos que tenemos el mismo resultado y que ya hemos hecho todos los pasos que os explico aquí. Columna categórica, agrupamos, seleccionamos la columna numérica, aplicamos la función matemática, hacemos en este caso la media, finalmente hacemos el resetIndex para convertirlo en DataFrame y lo guardamos en la variable dff. Ahora vamos a visualizar estos datos, clicamos en esta página y tenemos que utilizar la librería de Plotly, por tanto la importamos, Express, ASPX, accedemos a la función de barras, siempre es lo más cómodo para empezar, y le damos a la ayuda para ver cuáles son los parámetros que nos piden. Nos piden dataframe x e y. La norma general es que al dataframe le pasamos el objeto dff que hemos procesado, en la X ponemos la columna categórica, que en este caso es sex, y luego en la Y ponemos la columna numérica que es la edad, age, y ahora ejecutaríamos. Y aquí vemos que es mucho mejor apreciar las diferencias de la edad en la gráfica que en la tabla, donde los hombres tienen algo más de edad que las mujeres. Ahora bien, en este caso solo hemos usado una columna categórica por la que agrupar, pero ¿qué sucedería si tuviéramos que utilizar dos, como en la siguiente pregunta? ¿Quién ha pagado más de media para ir al Titanic, basándonos en la clase y el sexo? Como siempre, volvemos aquí hacia atrás, nos hacemos las preguntas clave. ¿Cuáles son las columnas de interés? En este caso es ¿quién pagó más de media? Sería Fare, basándonos en la clase y el sexo, que serían la columna de class y de sex. ¿Cuáles son las columnas categóricas? Class y sex. Entonces, agrupamos por class y sex, luego la columna numérica, que sería punto .fare, y a continuación aplicamos la operación matemática, que sería la media, min. Ejecutamos y vemos cómo hemos pasado de tener la información de todas las personas, 891, a tener tipos de personas diferentes.
donde podemos apreciar que las mujeres que iban en primera clase fueron las que más pagaron, $106 de media, mientras que las personas que menos pagaron fueron las personas que iban en tercera clase y eran hombres que pagaron $12. Ahora, para apreciar mejor las diferencias, lo ideal sería de convertirlo a un data frame, que siempre usamos la función resetIndex, y ahora guardamos este data frame resultante en una variable dff, data frame final, y ahora dentro de la librería de las gráficas, plotly, buscamos la función de la barra y el data frame sería dff, nos pide x e y, que como siempre van a ser la X columna categórica y la Y la columna numérica. Entonces la primera categórica que tenemos es la clase, la columna numérica es el fare, y si visualizamos los datos ahora nos va a salir aquí una línea en medio porque también distinguimos por el sexo. Entonces, ¿cómo añadimos la otra columna categórica? Le vamos a indicar el color. Entonces, color igual a sex, que es la otra columna categórica. Y ya en última instancia, si quisiéramos visualizarlo de mejor manera, podríamos hacer que las barras estuvieran una al lado de la otra utilizando el parámetro barMode y pasándole el valor group. Y aquí vemos la información mucho más clara, donde las mujeres que iban en primera clase fueron las que más pagaron y los hombres en tercera clase fueron los que menos pagaron. Para practicar estos conceptos y se os quede la disciplina del código bien arraigada en vuestra forma de realizar el código, os he dejado unos ejercicios, que es 9C el archivo, y aquí tenéis que hacer los mismos procedimientos, pero en este caso vais a utilizar otras tablas de datos. Las preguntas de interés van a ser diferentes. Aquí, ¿en qué día las mesas gastan más dinero en el restaurante? Cada fila representa una mesa en un restaurante y tenéis que identificar, como siempre, las columnas de interés, que en este caso serían el día, y total bill, que es la cantidad de la factura por cada mesa. Y los pasos a seguir son los mismos que os he dejado aquí. Por un lado, manipular los datos y por otro lado, realizar la visualización, el plot, con los pasos que os dejamos en este snippet de código. Si tenéis alguna duda sobre el ejercicio, me la preguntéis en los comentarios y así me ayudáis a mejorar los materiales. Un saludo y ánimo.